Siempre nos ha apasionado durante toda nuestra vida. Hemos tenido contacto visual siguiendo las carreras de estos grandes íconos de la televisión, sobre todo mexicana, que en un momento México era el referente, podría yo decir, de lo que es la televisión en República Dominicana. Los principales programas enlatados nos llegaban de México. Ahí pudimos ver películas, esa época dorada del cine mexicano, figuras como Cantinflas, Tintán, Adalberto Martínez, mejor conocido como Resorte. Y en el caso particular de Chabelo, mi admiración hacia Chabelo inició de una manera, vamos a llamarla, no sé, fortuita, especial. Yo le tenía miedo a Chabelo. Chabelo era un personaje, una persona de una estatura muy alto, siempre reaccionaba molesto cuando se sentía que alguien lo estaba tomando el pelo, como dicen los mexicanos. Reaccionaba, pero siempre lo hacía como llorando. Te enfrentaba de frente con guapo, no sé cómo dirán, bravo, no decimos guapo, no sé cómo dirán en México. Entonces, pero llorando. Entonces esas lágrimas a veces a mí me daban como cierto temor. Pero yo fui poco a poco siguiendo la figura y llegué a tener una gran admiración por Chabelo. También en ese programa La Carabina de Ambrosio, la pájara Peggy, el pájaro grande que salía en muchas casas también junto con Chabelo. De igual manera, yo le tenía un miedo horrible a la pájara Peggy. Pero fui mordiándome, comencé a ver estas figuras, y es lo que hoy, cuando se conoció la noticia, la infausta noticia, más allá del mediodía del pasado sábado 25, entonces inmediatamente comenzamos a despedirnos de esta figura realmente querida por todos, por más cosas que se puedan decir. Dio más alegría, sacó más sonrisas que cualquier otra situación incómoda que se le quiera imputar. Usualmente los comediantes, la gente entiende que tienen que estar 24/7 con una sonrisa. Debería ser así, pero los seres humanos muchas veces hacemos esfuerzos porque nos vean sonreír. Y muchas veces situaciones que se alegan de Chabelo, se daba eso, a ser abrumado en lugares donde llegaba. Los memes, desde hace unos años, Chabelo empezó a muy temprana edad. Recuerden, Chabelo nació en Chicago. Luego de Chicago pasó con su familia muy pequeño a México. Incluso fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y por poco va a una guerra. Faltó muy poco, el conflicto terminó afortunadamente en el proceso de él ser enviado a la guerra. Entonces ahí terminó, fue entonces nuevamente a México, se incorporó en otras áreas. Chabelo fue un gran deportista también, algo que no mucha gente maneja. Chabelo fue de lucha greco-romana, incluso clasificó para unos Juegos Olímpicos. Venció a una persona mucho mayor que él, porque repito, un hombre grande, siendo un niño pero grande, con todas diríamos, la contextura física de un adulto. Él luchó, era peso welter, lucha greco-romana, y venció por el boleto a los Juegos Olímpicos. No recuerdo exactamente el año de esos Juegos Olímpicos. Venció en esa categoría al favorito y se ganó el derecho a ir. ¿Qué sucedió? Que luego la persona que había sido su contrincante, también al igual que él, deseaba esa oportunidad de participar en un evento deportivo como este tan importante. Buscaron la forma de que Chabelo no participara. ¿Y cuál fue esta forma? Lo atacaron por el bolsillo. No pudieron vencerlo en la lucha, pero lo vencieron por el bolsillo. ¿Cómo así? Le pidieron 40,000 pesos de la época para costear lo que era su viaje a los Juegos Olímpicos, cosa que no pudo hacerlo, y de esa manera perdió Chabelo la oportunidad de ir a cumplir uno de sus sueños, que era representar a México en unos Juegos Olímpicos. Chabelo llegó a México junto con sus familiares, varios trabajos. Chabelo incluso estudió medicina, trabajó incluso en una clínica de la cual era copropietario, y desde ahí todavía tenía como este gusanillo diríamos, cuando una persona está curiosa, vamos a decir, no se me va ahora mismo el término, tenía como este deseo de trabajar en los medios de comunicación, y consiguió una oportunidad como auxiliar de técnico de televisión, en ese momento Televicentro. Ahí Chabelo recogía los cables,
Chabelo agarraba los micrófonos, limpiaba, hacía de todo lo posible en lo que se fue insertando. En ese momento ni lejos de Chabelo, era Javier López. Entonces luego consigue una oportunidad para hacer voces. Antes se utilizaban mucho las radionovelas. Entonces en las radionovelas se iba contando la historia, pero los efectos de sonido lo hacía una persona. Por ejemplo, el viento, había una persona que hacía la onomatopeya del viento. Un vehículo arrancando, la gente hacía la onomatopeya del vehículo arrancando. Entonces a Chabelo le tocó esta parte, ser quien hacía las voces en la radionovela. Esto dio que entonces el Panzón Panseco y el tío Gamboín, Ramiro Gamboa, tenían un programa Chistelandia y necesitaban, para leer un chiste dentro de la radio en ese momento, alguien que hiciera la voz de un niño. Entonces el que trabajaba con el tío Gamboín y con el Panzón Panseco no pudo ir ese día. El que hacía la voz del niño ese día no pudo ir por una razón, no sabemos cuál se presentó. Y entonces ellos, en el momento, ya el programa va al aire, necesitamos una persona que haga la voz de un niño, o un niño que venga y lea el cuento. Entonces dijeron, bueno, lo que podemos hacer, allá del otro lado está Javier. Javier, él colabora en las radionovelas, haciendo las voces, los efectos de sonido. Vamos a ver si él puede hacer la voz de un niño, porque él hace varias voces. Y ahí se dio la casualidad de que sí, él fue. ¿Qué sucede? Queremos que nos ayude con esto de una voz de un niño para leer un cuento. Y entonces el niño al que le tocó interpretar se llamaba Chabelo. Entonces ahí él leyó su cuento con la voz de niño, la cual lo caracterizó por siempre, y entonces ya de ahí nació lo que fue esta figura. Luego salió junto a Gamboín, el tío Gamboín, Ramiro Gamboa, por una gira internacional que duró unos 5 años, promocionando una marca de refrescos, una marca internacional de refrescos. Duraron alrededor de un lustro en estas lides, hasta que luego entonces retornaron a México y ahí comenzó a producir la media hora de Chabelo, un espacio también donde se desdoblaba todo esto a través de radio, hasta que luego entonces llega, esto duró unos 8 años, este programa, la media hora de Chabelo, hasta que entonces llegó el programa, el sello que marcaría esta figura con el mote de el amigo de todos los niños, y fue el programa En Familia con Chabelo. Casi 5 décadas, este programa todos los domingos a través de Televisa. Aquí en República Dominicana lo disfrutábamos a través del canal de las estrellas. Domingo tras domingo, durante 48 años, Chabelo se mantuvo haciendo este espacio En Familia con Chabelo, reuniendo a toda la familia, no solamente mexicana, también la familia latinoamericana, disfrutando todo lo que se desdoblaba. Tenía una gran amistad con Germán Valdés, Tintán. Nosotros conocemos aquí en República Dominicana a Germán Valdés como el hermano de don Ramón, uno de los hermanos de don Ramón, quizás el más exitoso de los 4 hermanos Valdés. Estaba Manuel, Ramón, y también se me va el otro. Eran 4, el otro está en el ratón, eran 4 hermanos, y uno conoce más a Tintán por el hecho de ser el hermano, a pesar de ser un ícono del cine. Entonces entre Tintán y Chabelo había una gran amistad, y que crearon el idioma mautro. Ellos tenían palabras especiales para ellos, que ellos decían que el mautro era el idioma, o es el idioma, según decían ellos, que hablaban los marcianos. Entonces hay palabras como la catafixia. La catafixia, ese término incluso ya está dentro de los mexicanismos, ya está avalado por la Real Academia de la Lengua como uno de los términos, me refiero a mexicanismos. Y la catafixia era como cambiar un objeto sin que importara en ellos el valor de los mismos. Por ejemplo, si usted va a hacer un trueque, un cambio, usted cambia las cosas, los artículos que tengan un mismo valor. Incluso si uno no compensa al otro, se paga una diferencia económica o se da más producto para equiparar lo que es el cambio. La catafixia es todo lo contrario, es el mismo cambio, pero sin importar. Fácilmente yo puedo cambiar un lapicero por un auto último modelo. Entonces esto se hacía en el programa En Familia con Chabelo, que las familias que participaban en las dinámicas del espacio iban acumulando premios. Entonces al final llegaba la catafixia, que era una cortina, todo cerrado. Entonces te decían, te ganaste por ejemplo un juego de sala, como decimos en República Dominicana, vamos a ver si tú lo cambias por la catafixia, o sea, lo que tenemos detrás de la cortina.
Fácilmente puede haber sido un apartamento, un vehículo, cualquier otra cosa, o nada, o simplemente nada, pero ya tú entraste en el término de la catafixia, la dinámica de la catafixia, que a eso va. Puedes cambiar lo que lo vas a cambiar, pero no necesariamente vas a recibir un artículo igual. Puede ser de más precio, puede ser de menor, o simplemente puede ser nada. Todo eso lo fue creando en Familia con Chabelo. Participó en varios programas, mencionamos La Carabina de Ambrosio. Me parece que Chabelo estuvo en La Ensalada de Locos con Manuel Valdés, el hermano de don Ramón también, y también me parece que ahí estuvo Alejandro Suárez, que está muy de moda últimamente Alejandro Suárez en las redes sociales. Me parece que estuvo por ahí, también estuvo en La Cuchufleta, también programas creados, vamos a llamarlo, por bajo ya lo que es la égida de este personaje icónico Chabelo. Pocas personas o pocas veces tuvimos la oportunidad de escuchar a Chabelo hablar con su voz, esa propia voz que tenía. Dicen que, o sea, se escuchó en algunos momentos. Yo la escuché en una situación no tal vez muy agradable, fue en un momento que Chabelo estaba incómodo con un reportero, un periodista, que le fue a manifestar algo de su vida privada. Y Chabelo, hablando con su voz de Chabelo, su voz de niño, se molestó, y entonces con la voz ya del hombre le dijo: no te metas en mi vida privada. Mi vida privada es sagrada y yo no me meto en la tuya. Que sea la última vez. Esa vez yo escuché hablar por primera vez a Chabelo con el tono de voz original de Javier López Rodríguez. Así que se ha ido un ícono, se ha ido un referente de lo que es la televisión mexicana, del humor. Participó en muchísimas películas. Decía de los memes, usualmente Chabelo comenzó muy joven, quería retomar esta parte, y todas las figuras que compartieron con Chabelo desde sus inicios, todas han desaparecido, o sea, habían desaparecido físicamente, y por eso decían que Chabelo era inmortal, que Chabelo no iba a morir, porque realmente había asistido a las honras fúnebres de todos sus compañeros. Eso se decía, y cada vez que fallecía una figura, Ignacio López Tarso falleció recientemente, inmediatamente se le hacían los bullying, que una vez se decía: oye, pero vamos a respetar a este ícono, que ojalá dure la vida entera con nosotros, para por lo menos saber, escuchar que está por ahí, que todavía está con sus familiares. Y aún así, siempre las redes sociales se explotaban, también con el cariño, porque usualmente, fíjense hoy, todo México completo, toda Latinoamérica ha hecho un alto para despedir. Tanto así que sus familiares, luego de informar el lamentable fallecimiento, han pedido privacidad. Han pedido que por favor bajen un poco ya las publicaciones, las llamadas, que ya simplemente los dejen concentrarse en despedir a su familiar. Algo que yo entiendo no debe ser así, porque es de todo. Un comediante, un artista, un deportista, por sus acciones pertenece a todos, y nosotros todos, en cualquier lugar que estemos, tenemos el derecho a manifestar nuestros sentimientos en cuanto a esto. Es por esto que hoy, desde aquí, desde República Dominicana, desde Cananga Visión, he tomado este tiempo para, como digo yo, despedirme de esta figura que marcó mi niñez. Marcó mi niñez. Muchos domingos, ya incluso siendo un adulto, me sentaba a ver En Familia con Chabelo en el canal de las estrellas, y le decía a amigos y demás, siempre estaba pendiente. Hubo una situación incómoda que se dio hace 2 años, en plena pandemia, donde una chica lo acusaba de que en un momento ella fue a una presentación de Chabelo, siendo ella una niña, y lo fue como a requerirle un abrazo, y él como que la echó a un lado. Luego esa misma muchacha dice que para las audiencias que estaban haciendo, los castings que estaban haciendo para La Cuchufleta, ella asistió, ya siendo una adulta, como para buscar un personaje dentro ya de la historia que se iba a hacer dentro de este programa, y que recibió un trato, el cual ella llamó un acoso en ese momento, el cual no vamos a repetir. Y esa vez decíamos: oye, un ícono como Chabelo, ya retirado, pues ya había anunciado en 2015 que no saldría más el espacio En Familia con Chabelo, uno de los espacios más longevos de la televisión mundial, incluso recibió récord Guinness por este programa. No era ya el momento, ya si sucedió algo 2015, 2008, no sé cuánto, 1984, ya no era el momento. Ya Chabelo estaba retirado con 80 años para ese momento. Murió lamentablemente de 88 años de edad. Yo entiendo que ya no era ese salir, destaparse con algo de esta manera sobre un ícono. Los comediantes, repito, no es necesario, como nosotros creemos,
que tenga 24 horas sonriendo. Donde quiera que lo vea, esté sonriendo con un chiste a flor de labio. Eso realmente es imposible. Eso también se veía aquí con una figura, no me voy a decir el nombre, también falleció hace unos años. Un comediante, un libretista, humorista de República Dominicana, de los referentes. De igual manera, cuando a alguien se le acercaba fuera ya de lo que es su vida personal, reaccionaba molesto. Porque realmente también hay que entender tú caerle encima a una figura que tú lo veas, que muchas veces los vemos tanto en sus actuaciones, que entendemos que somos amigos, que los conocemos, y muchas veces no guardamos la forma de acercarnos a ellos, y es por eso que recibimos a veces este tipo de reacciones en cuanto a ellos. Así que, repito, ha fallecido un ícono de la televisión. Le pedimos a sus familiares que no sigan llamando la atención, o sea, decirle a sus fanáticos que no lloren a su figura querida. Todos nacimos viendo a Chabelo y disfrutando las ocurrencias de Chabelo en todos sus programas. Fíjense, hice la historia de cómo llegó mi primer contacto con esta figura a través de la televisión, y luego eso que yo sentía cuando lo veía por primera vez se transformó en admiración, se transformó en sonrisas, en alegrías, que no solamente a mí me hizo disfrutar, a toda una generación que marcó lo que era esta figura, Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo. Así que desde aquí me despido, pedirle a Dios que, como decimos siempre, que lo acoja en su santo seno, como decimos los dominicanos, y que realmente descanse en paz la figura de Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo. Vamos a una pequeña pausa.